Muy buenas tardes, es un honor presentarles esta exposición realizada por la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Centro del Perú, como parte de la Cátedra de Fisiología Humana 2, desarrollada por el docente el Dr. Félix Acuña Guerra. En esta ocasión abordaremos el tema Fisiología de la glándula suprarrenal, un tema de gran importancia en el estudio de la fisiología humana. Los ponentes responsables de esta presentación somos Conde Flores Winnie Alondra y Acevedo Inocente J.D. Yasmin. En profundidad acerca de la fisiología de la glándula suprarrenal, es importante mencionar algunos conceptos previos para poder entenderla mejor. A continuación, podemos observar la representación esquemática de la síntesis y liberación de los corticosteroides. Tenemos el hipotálamo. Este hipotálamo va a liberar el factor liberador de la corticotropina, que va a actuar estimulando a la hipófisis anterior, también conocida como adenipófisis. Y esta adenipófisis, en respuesta, va a liberar la hormona corticotropina, también conocida como ACTH o hormona adrenocorticotropa. Esta hormona adrenocorticotropa va a actuar a nivel de la corteza suprarrenal, y esto va a estimular para que se pueda producir un grupo de hormonas conocidos como los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Respecto a la función de los glucocorticoides, estos tienen una función analgésica. Es decir, que inhiben el dolor. También tienen una función antiinflamatoria y una función inmunodepresora. ¿Qué quiere decir con esta función inmunodepresora? Que es muy importante. Quiere decir que va a deprimir nuestro sistema inmune, es decir, va a hacer que nuestro sistema inmune no actúe en ciertos casos. Para mencionar un ejemplo más concreto, podremos mencionar el caso de cuando, por ejemplo, hay un trasplante de órganos, ya sea de hígado, ya sea de riñón u otros órganos. Lo que normalmente nuestro cuerpo haría, nuestro sistema inmune actuaría sobre este, reconociéndolo como un cuerpo extraño. Entonces, por lo tanto, este órgano se destruiría. Entonces, ¿qué hacen los médicos para que esto no suceda, no? Emplean lo que son los glucocorticoides. Entonces, esos glucocorticoides, al tener un efecto inmunodepresor, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el sistema inmune se deprima, es decir, va a hacer a los linfocitos más débiles. Es decir, que nuestro sistema inmune ya no va a atacar, ya no va a destruir estos nuevos órganos, ¿no?, que se pueden trasplantar. Entonces, es necesario pues que las personas que tienen un trasplante de órganos puedan usar estos glucocorticoides durante aproximadamente 3 o 4 meses, hasta que el cuerpo pueda adaptarse ya y reconocer este nuevo órgano como parte de él. Ahora, ¿qué pasaría si estos dos grupos de hormonas, ¿no?, que son los glucocorticoides, los mineralocorticoides, empiezan a producirse por alguna razón de más, en exageración? Entonces, lo que se tiene que generar es una supresión, ¿verdad? Una supresión de estas hormonas, porque están aumentadas. Y ese proceso de supresión es conocido como feedback negativo o también retroalimentación negativa larga. Entonces, esto va a inhibir a la hipófisis y también al hipotálamo. Pero también la adenipófisis puede inhibir directamente al hipotálamo si detecta que hay un aumento de las hormonas en la corteza suprarrenal. Ahora, respecto a los mineralocorticoides, estos tienen una función de regular la cantidad de agua y los electrolitos, también conocido como el metabolismo hidrosalino. Existen casos en que las personas, naturalmente, por algún tipo de enfermedad o insuficiencia, su cuerpo no pueda producir estos glucocorticoides, ¿no? Entonces, se tienen que usar fármacos análogos a los glucocorticoides, ¿no?, que cumplen la función, ¿no?, de metabolismo, de antiinflamatorio, inmunodepresor, analgésico. Entonces, dentro de esos fármacos, los más conocidos son la prednisolona, la flecometasona y también la dexametasona, bueno, entre otros, ¿no? Entonces, estos medicamentos se emplean, ¿no?, cuando hay una deficiencia de glucocorticoides, por ejemplo, en enfermedades como una insuficiencia renal,
como un shock anafiláctico, como una artritis reumatoide o cualquier proceso inflamatorio, ¿no? Como es el COVID. Entonces, estas hormonas, o bueno, estos medicamentos, al igual que estas hormonas, cumplen las mismas funciones. Entonces, ¿qué pasaría si estas hormonas se encuentran también en mayor cantidad, ¿no? Empiezan a producirse o empiezan a consumirse de más por mucho tiempo, por muchos meses o por muchos años. Entonces también va a surgir lo que es la retroalimentación negativa larga, que va a inhibir el hipófisis, ¿no? Igual que los glucocorticoides. Ahora, respecto a los mineralocorticoides, estos son estimulados por el sistema renina-angiotensina, que va a estimular la liberación de la aldosterona. Renales, para hablar generalmente de ellas, son un par de glándulas que se ubican retroperitonealmente y se encuentran en el polo superior de cada uno de los riñones. Estas glándulas suprarrenales tienen una forma triangular y son aplanadas y pesan aproximadamente 10 gramos juntas, y sus medidas también aproximadas son de 1 por 3 por 5 centímetros. También tienen una cápsula gruesa de tejido conectivo y consiste o está compuesta de una médula y una corteza. La médula, que va a representar el 10% del total de la glándula, y la corteza, que va a representar el 90%. Ya. La corteza, a su vez, la que conforma el 90% de esta glándula, está dividida en tres zonas, que es la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Esta corteza suprarrenal, que representa el 90% del total de la glándula, es derivado de la cresta urogenital, es decir, del mesodermo, y va a sintetizar un grupo de hormonas, que son las hormonas, son hormonas del tipo esteroideas. Y ahora estas hormonas se van a sintetizar en estas tres zonas, y lo vamos a dividir por porcentajes, ya que cada una de ellas va a sintetizar un número de porcentaje. En la zona glomerular va a representar el 15% del total de la corteza, la zona fascicular va a representar el 80%, la zona reticular va a representar el 5%. Y tenemos a la médula, que representaba el 10% de esta glándula. Esta médula deriva de la cresta neural, es decir, del ectodermo, y está formado por numerosas fibras nerviosas simpáticas, ¿no?, que van a formar sinapsis con las células llamadas cromafines de la médula suprarrenal. Ahora, respecto a su irrigación, está irrigada por tres arterias, cada una por tres arterias importantes, que son las arterias suprarrenales superiores, que es una rama de la arteria diafragmática inferior, las arterias suprarrenales medias, que es una rama directa de la aorta abdominal, y las arterias suprarrenales inferiores, que es una rama de las arterias renales. Y todas ellas van a representar un riego importante a todo lo que es las glándulas suprarrenales. Ahora vamos a pasar a especificar la función de cada una de estas zonas, tanto de la corteza como de la médula. Respecto a la zona glomerular, esta, que estaba situada inmediatamente debajo de la cápsula, representa el 15%, ¿no?, de la corteza suprarrenal, y va a sintetizar básicamente lo que es la aldosterona sintasa. En realidad produce un grupo de hormonas, ¿no?, llamados los mineralocorticoides, pero dentro de ellas destaca lo que es la aldosterona. Y esta aldosterona lo estimula o es estimulada en respuesta a la liberación de la angiotensina 2, que esta se libera en respuesta a una disminución en el volumen sanguíneo y un aumento de la presión arterial. La aldosterona también se va a estimular debido a que el potasio disminuye en el líquido extracelular. Ahora, la función de la aldosterona va a actuar sobre los túbulos, ¿no?, sobre el túbulo, exactamente sobre el túbulo conterneado distal y los túbulos colectores, provocando la reabsorción tubular renal del sodio y la secreción de potasio e hidrógenos. Y en respuesta a esto va a haber una regulación del líquido extracelular y va a haber un restablecimiento de lo que es la presión arterial. Asimismo, se dice
que los mineralocorticoides, o sea, la aldosterona también va a ejercer lo que es una reabsorción a nivel del intestino grueso exactamente, a nivel del colon. En el colon tenemos unas células llamadas los colonocitos. Estos colonocitos van a reabsorber agua, por lo que las heces van a ser secas, si no, pues las heces serían pues líquidas. Entonces, la aldosterona, recordemos que también actúa a este nivel. Y también la aldosterona va a actuar a nivel de las glándulas salivales. Y luego, en la zona fasciculada, que era la zona media y la más ancha, representa el 75 al 80% de la corteza suprarrenal y produce un grupo de hormonas que son llamados los glucocorticoides. Dentro de estos glucocorticoides va a destacar el cortisol. Este cortisol va a estimular la gluconeogénesis, es decir, la síntesis de glucosa a partir de otros elementos, como lo que son las proteínas o grasas también. Y tiene un efecto de aumentar la glicemia, ya es un hiperglicemiante. También tiene efectos, como ya lo había mencionado en la primera diapositiva, que son analgésicos, antiinflamatorios, un inmunodepresor, ¿no? En caso de trasplante de órganos, y también es considerada la hormona del estrés, ya que se va a liberar en situaciones de estrés. Y esta secreción de cortisol está controlada, está regulada por el eje hipotálamo hipoficiario. Es decir, que el hipotálamo va a liberar lo que es la hormona liberadora de corticotropina y esta va a ejercer una acción sobre el hipófisis y esta va a secretar la corticotropina o también llamada ACTH. En la zona reticular de la corteza y que está la más profunda, esta zona reticular va a representar el 5% de la corteza suprarrenal y va a producir un grupo de hormonas llamadas las gonadocorticotropas. Dentro de ellas va a destacar lo que es la dehidroepiandrosterona o por sus siglas conocidas como DHEA. Y esta va a transformarse en estrógenos en caso de las mujeres y también andrógenos. Estos estrógenos van a ejercer un crecimiento ductal de las mamas y los andrógenos van a provocar lo que es la diferenciación de los caracteres sexuales secundarios. A diferencia, sabemos nosotros que estas hormonas sexuales también son producidas por las glándulas, que son los testículos y los ovarios en caso de las mujeres. Pero estas hormonas sexuales también son producidas en esta zona de la corteza suprarrenal, pero no van a tener la misma acción tal vez tan fuerte que la que es provocada en las gónadas, sino van a tener efectos leves nada más. Y por último tenemos a lo que es la médula, que es la parte central de la glándula suprarrenal. Va a representar el 10% de la glándula. Está situada en el centro y se va a relacionar con el sistema nervioso. Como ya lo había mencionado, una característica de la médula es que presenta las células cromofines, también llamadas células neuroendocrinas. Y estas células van a liberar un grupo de hormonas, denominadas las catecolaminas. Dentro de ellas vamos a mencionar a la adrenalina, también llamada epinefrina, y la noradrenalina, también llamada norepinefrina. Ambas hormonas tienen las mismas acciones y producen efectos similares, ¿no? Pero a diferencia que la adrenalina tiene un efecto más fuerte y también es la que se encuentra en mayor abundancia, representada por el 80%. Y la noradrenalina solamente representa el 20%. Aparte de estas catecolaminas, la médula también sintetiza la hormona dopamina, que es pues para el aprendizaje, el estado de ánimo y comportamiento. En caso de las personas que sufren de Parkinson, tienen una deficiencia de esta hormona, es decir, que su médula está fallando y no está funcionando bien, y se les puede dar un tratamiento llamado como la levodopamina. Y todos estos conjuntos de hormonas son liberadas, no son secretadas en respuesta a un estímulo simpático o autónomo. Es decir, que tienen un efecto similar a los que van a ser producidos por el sistema nervioso simpático.
Es decir, que aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, aumenta también la glicemia, producen la midriasis, que es la dilatación de las vías respiratorias y nos permite reaccionar ante situaciones de peligro o también estrés. Eso sería respecto a la fisiología de las glándulas suprarrenales. Y ahora brevemente vamos a mencionar lo que es algunas enfermedades relacionadas, ya sea por la deficiencia o por la hipersuficiencia de una de estas zonas. En primer lugar, tenemos a la enfermedad relacionadas con los mineralocorticoides, es decir, específicamente con el cortisol, con la aldosterona, llamada la insuficiencia suprarrenal o síndrome de Addison. En esta enfermedad se produce una melanodermia. ¿Y qué es una melanodermia? La melanodermia es una hiperpigmentación de la piel, también sufren de los cabellos y también de las mucosas, como lo que es las encías, ¿no? Otra característica de este síndrome es que hay una bajo de peso, es decir, que los pacientes sufren una baja de peso, lo que le hace a veces llegar también a la anorexia. Y se puede observar que sus arcos cigomáticos, como se puede observar en esta fotografía del paciente que presenta una hiperpigmentación, también tiene una baja de peso, ¿no? Su cara está bien delgada y se pueden observar los huesos de su cara, ¿no? Los huesos cigomáticos están muy prominentes. Eso es efecto de que ha sufrido, pues, una pérdida de peso exagerada. También es característico que haya una pigmentación de la mucosa, como la podemos observar en el lado inferior izquierdo, en las encías y también en estas fotografías. Esas manchas que les estaba mencionando también son llamadas borras de café, ya que son como manchas, ¿no? Manchas oscuras que pueden ser entre los internudillos, en la piel, en las mucosas, en las encías y también en la lengua. Específicamente en la lengua se le denomina el signo de perro a estas manchas. Ahora, explicándolo fisiológicamente la función, ¿no?, de los mineralocorticoides, de la aldosterona, recordamos que era una hormona pues, liposoluble, es decir, que tiene gran facilidad para poder atravesar las membranas, ¿no?, formado de lípidos. Entonces, este mineralocorticoide que se encuentra extracelularmente está viajando por la sangre. Entonces, al encontrar una célula de la glándula, por ejemplo, de la glándula de la nefrona específicamente, va a entrar hacia el espacio intracelular. En este espacio intracelular va a haber una proteína llamada receptora, que lo va a llevar hasta el núcleo. Y en el núcleo vamos a encontrar a lo que es encima del ADN se encuentra un elemento llamado el GRE o también llamado elemento de respuesta a mineralocorticoides. Y este GRE va a recibir al mineralocorticoide que venía del medio extracelular y va a actuar sobre el ADN. Entonces el ADN va a codificar esta información y va a emitir una respuesta. ¿Y cuál sería la respuesta? Pues la respuesta sería la retención hídrica, ¿no?, a nivel de los túbulos contorneados. Ya. Ahora, lo normal es que a nivel del tubo contorneado distal y los tubos colectores de primer orden, la aldosterona ejerza sobre estas células una reabsorción de sodio y excrete hidrógenos y excrete potasio. Eso es lo normal, lo que debería suceder en cualquier persona. Pero hay un síndrome llamado el síndrome de Cohn, o también llamado hipersuficiencia. ¿Qué quiere decir hipersuficiencia? Es decir, que hay una sobreproducción. Es decir, esta enfermedad es contraria a la que les estaba mencionando, al síndrome de Addison, ¿no?, que era una insuficiencia. Pero en el síndrome de Cohn hay una hipersuficiencia. Es decir, que hay mucha aldosterona. Entonces, ¿qué pasa cuando hay mucha de esta hormona? Lo que pasa es que va a haber una sobreexageración de la reabsorción de sodio, lo que va a provocar la hipertensión arterial. Va a haber también
una hiperexcreción de hidrógenos y potasio, lo que va a llevar a la hipocalemia, que es la disminución, ¿no?, exagerada del potasio, y una disminución en la sangre de hidrógenos, lo que se le denomina alcalosis metabólica, ¿no?, que es todo lo contrario al síndrome de Addison. Ahora, en el síndrome de Addison lo que pasa es totalmente al revés a lo que se encuentra a la imagen superior derecha. Entonces, si vemos la imagen, recordamos que normalmente el sodio estaba saliendo, ¿verdad? Estaba reabsorbiéndose. Entonces, en la imagen de abajo, en el síndrome de Addison, el sodio ya no se va a reabsorber, sino se va a excretar. Entonces, como podemos observar las dos imágenes, es un contraste total. Es al revés. El de arriba es lo normal y lo de abajo es el síndrome de Addison. Entonces, aquí ya no se va a excretar hidrógenos, ya no se va a excretar potasio, sino se va a reabsorber. Y a la disminución del sodio se le denomina una hiponatremia. Va a haber también un aumento del potasio en la sangre, lo que se llama hipercalemia, y un aumento de hidrógeno, que es una acidosis metabólica. Y todos esos son el signo clínico, pues, característico de lo que es el síndrome de Addison. Y la segunda enfermedad que vamos a mencionar brevemente es el síndrome relacionado, ¿no?, con los glucocorticoides, y dentro de ellos tenemos lo que es el síndrome de Cushing, también llamado fascia de luna llena, o sea, cara de luna llena, o rubincundez. ¿Por qué fascia de luna llena o de Cushing? Es porque su cara está muy grande, ¿no? Hay un acúmulo de grasa, por eso es que en estos pacientes se puede observar con una cara muy grande. También se les dice que tienen una fascia, una cara en boca de pescado, ya que su cara suele ser grande, así como de un pescado, una cara grande y una boca pequeña. Otra característica clínica de las personas con síndrome de Cushing es que presentan los pómulos rojos, también llamado pletórico. ¿Y por qué se pasa esto, no? ¿Por qué las personas tienen una cara roja? Lo que pasa es que el cortisol, recordando, ¿no?, los efectos que habíamos mencionado en un principio, va a causar lo que es la vasodilatación periférica. Entonces, en estas personas, al estar elevado su cortisol, va a hacer que esta vasodilatación periférica en su rostro va a hacer que su piel se ponga delgada y se pueda notar esas arterias, ¿no? Y por eso es que lo podemos ver rojo. Aquí también hay otras fotografías. También va a haber un acúmulo de grasa en la zona de la espalda, que es como una joroba, pero a diferencia de la joroba, ¿no?, que era una del hueso, en caso de la fascia de luna llena, el síndrome de Cushing, es un acúmulo pero es de grasa. También hay una obesidad truncal, es decir, que la persona acumula grasa, ¿no?, en la zona del tronco, específicamente, y la cara, pero sus extremidades se encuentran muy delgadas, o sea, sus brazos, sus piernas son muy, muy delgadas. Entonces, por eso es que solamente se le denomina obesidad truncal. También van a presentar en las estrías violáceas, como podemos observar en esa foto, se pueden observar líneas, ¿no?, como rojas, medio moradas, y eso es porque también, ¿no?, el cortisol, hay una sobreproducción de cortisol que hace que se rompan las fibras colágenas. Fisiológicamente, similar al anterior, el glucocorticoide también es una hormona que puede atravesar con facilidad las membranas y llegar hasta el espacio intracelular. Dentro de esta, pues hay una proteína que la va a esperar y va a recepcionarla y va a trasladarla, ¿no?, hacia el núcleo, donde se va a encontrar el GRE, también llamado elemento de respuesta a glucocorticoides. Bien, el cortisol, recordando, ejerce una función a nivel de los músculos, también ejerce una función a nivel del hígado y en los lípidos. A nivel de los músculos va a causar lo que es una proteólisis y también una proteosíntesis. Y a nivel del hígado va a hacer que se produzca glucosa a partir de otros elementos, lo que es llamado también, pues, la gluconeogénesis o glucogenólisis, y va a haber aquí una disminución de lo que es la glucogenogénesis.
Y a nivel de los lípidos va a haber una sobreproducción de lipólisis periférica y un aumento también de lo que es la lipólisis central. Y bueno, acá podemos observar más síntomas o más clínicas acerca de lo que es el síndrome de Cushing, como también es característica, ya pues características secundarias a las que ya he mencionado, como es la alopecia, el acné, también en caso de los varones va a observarse lo que es la ginecomastia. También esta enfermedad está relacionada con el síndrome de diabetes mellitus tipo 2, equimosis o manchas moradas en la piel, debilidad muscular y también la osteoporosis. Continuando con la exposición, ya se ha hablado sobre las glándulas suprarrenales, sus funciones, así como también las enfermedades que puede llegar a ocasionar. Ahora vamos a hablar sobre la regulación metabólica de esas glándulas suprarrenales. Vamos a hablar primero de la regulación de la corteza suprarrenal, de los mineralocorticoides, que vemos a su principal representante, que es la aldosterona. Como se ha detallado, la aldosterona es esencial para regular el equilibrio de agua y electrolitos en el cuerpo, especialmente de sodio y el sodio y el potasio, ¿no? Y desempeña un papel clave en el mantenimiento de la presión arterial. Entonces podemos decir que la regulación metabólica de la aldosterona está íntimamente ligada con lo que es el control de las concentraciones de electrolitos a nivel de líquido extracelular, también el volumen del líquido extracelular, el volumen sanguíneo y también la presión arterial. Según el libro de Guyton y Hall, menciona algunos factores los cuales van a estar implicados en la regulación metabólica de estas glándulas. Primero menciona, nos dice que el aumento de la concentración de angiotensina 2 en el líquido extracelular incrementa mucho la secreción de aldosterona. Entonces, podemos decir que la aldosterona va a estar principalmente controlado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo vamos a explicar brevemente. Cuando en el riñón se detecta una hipoperfusión renal, lo que quiere decir que disminuye el flujo renal o disminuye la presión en el riñón, va a liberar la renina a nivel específicamente del aparato yuxtaglomerular, y esta enzima va a poder catalizar el angiotensinógeno, producido por el hígado para poder convertirlo en angiotensina 1. Y esta angiotensina 1 a nivel del endotelio pulmonar o también puede ser a nivel del endotelio renal, va a pasar a secretar lo que es el ECA, la enzima convertidora de angiotensina, y para transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a desempeñar varias funciones, de las cuales vamos a mencionar pues las más importantes, que es, por ejemplo, primero, actúa sobre la actividad simpática en el organismo, incrementa esta actividad simpática. También se da lo que es la estimulación de la aldosterona a nivel de la corteza suprarrenal del riñón. Lo que hace es liberar esta aldosterona, que es de lo que estamos hablando, para producir las funciones de esta hormona, que son principalmente la reabsorción de sodio, como se puede ver en la segunda imagen, reabsorción de sodio y de cloro, y también la retención de agua y así como la excreción del potasio, que se puede decir que son de las principales funciones que tiene. Y también desempeña otras funciones como es la vasoconstricción en las arterias para que consiga un aumento de la presión sanguínea. Y también actúa a nivel del lóbulo posterior de la hipófisis, en el eje hipotálamo hipoficiario, secretando la hormona antidiurética o ADH, que actúa a nivel del túbulo contorneado, el túbulo colector, para la reabsorción de agua. Bien. Otro factor que menciona en el libro de Guyton son las concentraciones de sodio y potasio. Cuando existe una deficiencia de aldosterona, es decir, no vamos a tener este mineralocorticoide, va a haber deficiencia de esta, lo que ocurre es que las funciones de la aldosterona se ven invertidas. Por ejemplo, si normalmente la aldosterona se encargaba de la reabsorción de sodio, cloro y la retención también de agua y la excreción de potasio, entonces sin esta aldosterona lo que va a hacer
es que el potasio ya no se va a excretar, sino que se va a seguir reteniendo, por lo que va a ocasionar el aumento del potasio, ocasionando lo que se le conoce como la hiperpotasemia. Y así también la disminución del sodio y del cloro, que puede provocar la disminución del volumen de líquido extracelular y el volumen de sangre, ocasionando un gasto cardíaco que puede llevar a un estado de shock e incluso a la muerte, ¿no? Entonces, como menciona aquí, provoca pérdidas renales intensas del cloruro de sodio, hiperpotasemia y toxicidad cardíaca. Entonces, podemos decir que el aumento del potasio en el líquido extracelular va a regular lo que es la secreción de la aldosterona, en este caso, aumentando su secreción. Por otro lado, tenemos, si es que se da el exceso de aldosterona, en este caso va a aumentar las funciones en sí de esta hormona. Se va a dar un mayor aumento de la retención de sodio y una mayor disminución de la excreción de potasio a nivel de líquido extracelular. Entonces, se va a dar un aumento en el volumen de líquido extracelular, lo que puede llegar a provocar que se aumente la presión arterial por natriuresis y diuresis, lo que quiere decir que cuando se reabsorbe sodio, también se va a reabsorber cantidades de agua, lo que ocasiona hipopotasemia e incluso debilidad muscular. Y también, como lo habíamos mencionado, se da lo que es la retención de agua también. Entonces, si es que hay un exceso de aldosterona, aumenta la secreción tubular de iones hidrógeno junto con el agua y por consiguiente llega a dar una alcalosis leve. Bien, ahora vamos a hablar sobre los glucocorticoides. El principal representante sería el cortisol. Como ya lo había mencionado mi compañera, la regulación principalmente de esta hormona se da por el eje hipotálamo hipoficiario, donde primero se libera la hormona liberadora de corticotropina, la CRH, en el hipotálamo, que va a llegar hasta la hipófisis, que se va a almacenar y cuando haya concentraciones de cortisol bajas o se necesite cortisol en el organismo, estas se van a secretar a nivel de la glándula suprarrenal, em, efectuando diferentes funciones como son la gluconeogenia, la movilización de proteínas, la movilización de grasas y la estabilización de los lisosomas, que eso ya posteriormente lo voy a explicar de acuerdo a que si son carbohidratos, lípidos o proteínas. Em, los niveles de cortisol también se regulan negativamente la secreción por medio del ACTH y del CRH, lo que se da una retroalimentación negativa o feedback. También el cortisol, esta hormona aumenta en situaciones de estrés físico o emocional. Ahora, como algo breve, vamos a hablar también de la regulación de la médula suprarrenal, que sabemos que aquí están principalmente las catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina, que van a haber estímulos que desencadenan la liberación, que tenemos, por ejemplo, estrés físicos o emocionales que se dan, por ejemplo, en situaciones de ejercicios, trauma, hipoglucemia, frío extremo o miedo que pueden activar la respuesta de estas catecolaminas, ¿no? Está controlado principalmente por el sistema nervioso simpático y lo que ocurre es que se da una estimulación simpática donde los impulsos nerviosos desde el hipotálamo llegan hasta las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático y se da la liberación de estas acetilcolinas en la médula suprarrenal que se une a receptores nicotínicos en las células cromáfines. Se da la entrada de calcio dependientes de voltaje y lo que hace esta es que desencadena la exocitosis de las vesículas que contienen adrenalina y noradrenalina. Y posteriormente se da la liberación de estas hormonas al torrente sanguíneo directamente al plasma y circulan para actuar sobre los tejidos diana. En cuanto a su regulación o retroalimentación negativa, esta no es necesariamente directa, pero también cuando hay niveles elevados de catecolaminas y glucocorticoides provenientes de la corteza suprarrenal, puede modular esta actividad simpática, frenando la producción de estas hormonas. Bien, ahora vamos a hablar sobre los efectos o los mecanismos de acción del cortisol en el metabolismo. Primero, a nivel de los carbohidratos,
tenemos que se va a dar una mayor estimulación de la gluconeogenia, es decir, la formación de glucosa a partir de precursores que no son provenientes de los carbohidratos. También se da la disminución de la utilización celular de la glucosa, que inhibe la captación de la glucosa en los tejidos periféricos. El cortisol en sí va a promover un estado hiperglucémico que puede contribuir incluso al desarrollo de resistencia de la insulina si se secreta en exceso, entonces puede llegar a provocar la diabetes suprarrenal. A nivel de las proteínas, se va a dar una reducción de las proteínas celulares. El cortisol va a aumentar a nivel de las proteínas en el hígado y en el plasma. También se da un aumento de los aminoácidos sanguíneos, entonces podemos decir que se da una disminución del transporte de aminoácidos en las células que están fuera del hígado, pero que se estimula a nivel del transporte de las células del hígado, que son los hepatocitos. En cuanto a los lípidos, tenemos que produce el cortisol la movilización de los ácidos grasos, estimulando la lipólisis, es decir, la degradación de los lípidos, y también puede producir una obesidad inducida por el exceso de cortisol. Esta grasa sobrante se va a depositar en el tórax y en la cabeza, lo que produce el cuello de búfalo y la cara redonda de luna llena, que ya lo había mencionado mi compañera, en la enfermedad de Cushing. La respuesta al estrés se da por medio de la liberación del cortisol y el sistema nervioso simpático. El cortisol se puede activar, al igual que las catecolaminas, en situaciones de estrés y va a producir efectos cortos, a corto y a largo plazo. Los efectos a corto plazo se puede decir que son algo beneficiosos para nosotros, pero los efectos a largo plazo pueden llegar a ser negativos. Los efectos a corto plazo tenemos, por ejemplo, el incremento de la energía disponible. Cuando estamos en situaciones de estrés, también se da una mejora de la agudeza mental, pudiendo retener grandes cantidades de información, así como también el aumento de la fuerza muscular. Pero en el caso de efectos a largo plazo, lo que ocasiona es una hiperactividad en el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal y también produce o podría llegar a producir una hipertensión arterial crónica, así como también una neurotoxicidad del cortisol.